Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero recordarles algunas citas bíblicas que nos hablan del mensaje que Cristo predicaba, del mensaje que era un mensaje radical, un mensaje a veces muy lacerante, pero que lógicamente ese mensaje provocaba la transformación de las vidas. Es el mensaje, y lo voy a insistir siempre, es el mensaje del reino de Dios que hoy día, en los tiempos que estamos viviendo de crisis familiares, de depresiones, de dolores, de angustia, con todo lo que está viviendo el mundo, con esta pandemia, la gente necesita ser confrontada con la verdad, y creo que ellos quieren que alguien les diga la verdad. Y es la verdad acerca del mensaje que Cristo predicaba y que los apóstoles predicaban. Te quiero recordar algunas citas bíblicas. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a proclamar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús empieza su ministerio después que Juan fue encarcelado. Dice Marcos 1:14 y 15 que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y después les dice esta palabra: arrepentíos y creed en el evangelio. Evangelios son buenas nuevas y todos lo sabemos. Evangelios son buenas noticias, pero sí tenemos que saber esas buenas noticias es acerca de qué. Las buenas noticias son acerca del reinar de Dios, acerca del gobierno de Dios, acerca de lo que Cristo proclamaba, predicaba y enseñaba. Era el mensaje del reino. En Mateo 4:23 nos señala la Escritura: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Las señales le iban siguiendo a Jesús después que él predicaba el mensaje del reino de Dios. Y tenemos varias citas más, pero lo que quiero ahora progresar con ustedes, querida familia Red Vida, querida familia a nivel quizás de la región, de la ciudad y de todos los que están escuchando, es qué es lo que produce el mensaje del reino de Dios. ¿Qué producen las vidas? ¿Qué producen nosotros? Y en eso me voy a detener un minuto. Señor, quiero orar para que tú traigas, Señor, revelación de la Escritura. Para que tú, Señor, nos des claridad. Y para que tengamos una respuesta al llamado tuyo, Señor, en esta tarde. El llamado tuyo es obediencia al mensaje del reinar de Dios, al mensaje del señorío de Cristo. Señor amado, queremos dar respuesta. Señor, háblanos, que los ojos del entendimiento sean alumbrados, que realmente, Señor, nuestras vendas puedan caer y podamos entender en los tiempos que estamos viviendo y lo que se precisa, Señor, con urgencia. Quizás precisamos ser reevangelizados, pero la urgencia es predicar lo que tú predicabas. La urgencia es decir lo que tú decías.
pensar lo que tú pensabas y ver cómo tú ves las cosas, Señor. Por eso, Señor, necesitamos de la intervención divina tuya en esta tarde. Gracias, Señor. Queridos y amados, ¿qué produce el mensaje del reino de Dios? Esto lo escuché hace muchos años atrás de nuestro amado Jorge Imitián. También escuché en esos años a otro amado siervo de Dios, muy amado, que ya está en la presencia de Cristo, que es Wes Hallman, hablando de los derechos de Dios y profundizando acerca del reinar de Dios también. Lo primero que quiero señalarte es lo siguiente, que el mensaje del reino de Dios produce definición, no simpatizantes. Y ahí nosotros tenemos el llamado de Mateo, el llamado de Zaqueo, que ya te lo señalé el sábado pasado. A Mateo le dijo, sígueme, no le preguntó si quería. Hoy día el mensaje moderno es cuántos quieren aceptar a Cristo como Salvador personal. Jesús no le dijo a Mateo si quería seguirle, sino que Jesús lo confrontó y le dijo, Mateo, sígueme. Le dio una orden. Porque este Cristo que predicaba el mensaje del reino, de su señorío, de su gobierno, tenía derecho de controlar la vida de Mateo. Y Jesús le dice también a Zaqueo, Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. ¿Sabes, hermano? Hoy día necesitamos que este evangelio nos defina. Hoy día hay muchos simpatizantes, pero poca gente determinada. Hoy día tenemos mucha gente de emociones, pero no de convicciones. Es porque quizás hemos cometido el error, y acúsome, de predicar un evangelio de chicles y chocolates. Un evangelio apelando a las necesidades de la gente, que son legítimas, y que Dios quiere el bien de la gente totalmente. Pero a veces la gente va detrás de los beneficios solamente, y predicamos solamente de los beneficios, pero no de las exigencias, no de las demandas que Cristo hacía. Por eso este evangelio produce definición, no simpatizantes. Y si tú eres uno de los simpatizantes, o una familia, o tu vida en particular, tienes que definirte. Algunos simpatizan con la música, otros con una obra de teatro, a otros les gusta otro tipo de cosas que se dan dentro de un marco congregacional. Pero cuando son confrontados con la verdad, con el mensaje del reino de Cristo, entonces se empiezan a replegar, porque no les gusta el mensaje de Cristo. Algunos se van de las congregaciones. Algunos dicen, esto no es para mí. Yo te quiero señalar lo siguiente, que cuando Cristo, después de los 40 días que estuvo ayunando y orando, su primer mensaje fue Marcos 1, 14 y 15, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Cristo. Definición ante el llamado del Señor. El mensaje del reino de Dios, ¿qué más produce? Produce discípulos. No simples creyentes, no simples miembros de una congregación, sino gente comprometida que eran llamados discípulos. Te voy a leer una escritura allí en Lucas 14, 33, que señala lo siguiente. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, la prioridad de aquel que se hace cristiano es Cristo. De mañana, de mediodía, de noche, en la oficina, en el trabajo, en donde quiera que se encuentre, en una cancha de fútbol, donde quiera que esté, en la universidad, él sabe que tiene que dar una cuenta a Dios.
Él sabe si es discípulo o es un creyente o un simpatizante. Hoy día se necesitan discípulos, discípulos renunciados, no simples creyentes, gente comprometida ¿en qué cosa? Gente comprometida en conocer a Dios, en amar a Dios, conocerlo. ¿Y sabes para qué conocerlo? Para hacerlo conocido. ¿A quién? A aquellos ricos, pobres, profesionales, campesinos, obreros. Aquellos que lloran y aquellos que no lloran. Aquellos que tienen muchos argumentos filosóficos y aquellos que no tienen ninguno. El mensaje del reino te confronta y quieres que tú seas discípulo, discípula de Cristo. Y no solamente un creyente o una persona que cree. Hay mucha gente que cree, pero que sigue haciendo lo que se le da gusto y gana. Porque no han entendido que tienen que tener una determinación, una definición y que tienen que ser discípulos. Discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Una palabra griega que es matetes, que significa un seguidor, un aprendiz. Significa ser alumno. Significa alguien que se sienta en la silla y que está atento, tiene avidez por aprender, tiene avidez por ser, por vivir el mensaje de Cristo y poder luego enseñarlo a otros, porque ha tenido un encuentro real con Cristo. Un encuentro real con Dios. Se ha definido y tiene los beneficios de Dios, porque ya no es un creyente, sino que es un hijo de Dios, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo. El mensaje del reino de Dios produce definición. El mensaje del reino de Dios produce discípulos y en tercer lugar, el mensaje del reino de Dios produce vidas transformadas. Vidas transformadas. Voy a leer otra escritura acá en Hechos. Hechos capítulo 19, verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pablo, cuando fue a Éfeso, fue a predicar el evangelio del reino de Dios. Y muchos venían confesando. ¿Qué cosa confesaban? Sus pecados. Dando cuenta de sus hechos. Apariencia no es sinónimo de discípulo. Apariencia no es sinónimo de santidad. Confesaos unos a otros. Confesaos unos a otros. Produce este mensaje vidas transformadas. Gente compungida. Gente que quería echar afuera. Gente que no se guardaba nada. Gente que quería conocer al Maestro. Cristo predicó el mensaje del reino de Dios. Pablo predicó el mensaje del reino de Dios en Éfeso, en el Asia Menor. Algo producía este mensaje. Y dice la Escritura que las señales seguían a Pablo. Era tremendo lo que ocurría. Este mensaje yo lo preciso. Y tú lo precisas. Y en estos días que estamos viviendo de prueba para la iglesia. Y quizás de juicio para el mundo. Hermanos, necesitamos este mensaje en el marco concreto de una casa habitación. En tu casa, en la cocina, en el baño, en el living, en el comedor. Ahí practicamos el reino. Ahí se practica la conversación porque está el gobierno de Dios. Reino representa control y gobierno. Yo lo preciso, tú lo necesitas, tus hijos lo necesitan, tu esposa lo precisa, tu esposo lo precisa. Todos necesitamos el reinado de Dios. Y más ahora que nunca, que sea la prioridad.
¿Por qué dejarlo para después? Ahora Él te llama a que seas un discípulo de Cristo. Ahora nos está llamando a todos, a toda esta nación, a todo el mundo. Doblegar nuestras rodillas delante de Él, humillarnos, confesar pecados, arrepentíos, decía el Señor. Necesitamos tener vidas transformadas en los tiempos que estamos viviendo. El mensaje del reino de Dios produce, te lo repaso, definición, no simpatizantes. Produce discípulos, no simples creyentes. Produce vidas transformadas. Produce milagros y sanidades. Dice la Escritura que los paños de Pablo, los llevados enfermos, y eran sanos. La gente sana completamente, porque el mensaje del reino produce sanidades y milagros, señales, prodigios. Qué tremendo el mensaje. Doy tantas gracias a Dios, porque este mensaje bendito ordenó mi vida, ordenó nuestro matrimonio, ordenó la crianza de los hijos, ordenó el relacionamiento, ordenó la manera de enseñar, ordenó las actitudes y la conducta que cada uno tenía. El mensaje del reino nos ordenó a ser familia. No solamente familia de Dios, sino que ser familia sanguínea, donde los roles están bien establecidos y cuando llegue el mensaje del reino, uno acata no lo que dice el pastor, lo que dice la palabra, que hay un orden, que el hombre es cabeza de la familia, cabeza del hogar, sacerdote, pastor familiar, educador, padre, maestro, que es cabeza de la mujer. Que la mujer se sujeta a ese hombre que es amoroso. Que los hijos obedecen a los padres y que los padres no provocan a ir a los hijos. ¿Por qué? Porque llegó el reino. Porque llegó el reinar, el gobierno de Cristo a la familia, al hogar. ¿Cuántas familias destruidas porque no ha llegado el reino? Pero somos evangélicos o católicos, pero sin reino, pero creemos en Dios. Y no sabemos el Padre Nuestro de memoria, como concepto lo tenemos muy claro, pero en la vida no se ha encarnado, y como no se encarna, no se vive. El Señor les dijo cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu orden divino a la familia, venga tu gobierno que se precisa. Es lo mismo que tenemos que hacer hoy día. Hace más de 2000 años que Cristo les enseñó esta oración a los discípulos. Y hoy día nos la enseña a nosotros. Y muchos en Chile y en el mundo se saben esta oración porque es una oración universal. Pero una cosa es tener el concepto del reino de Dios y otra cosa es tener la vida del reino. Hoy día más que nunca lo necesito. En mi vida, en mi familia. Y tú lo precisas en tu vida y en tu hogar, en tu familia. Dios es un Dios de emociones. Dios es un Dios que siente también. Tiene las características de una personalidad como la tenemos nosotros. Tiene intelecto, tiene voluntad y tiene sentimientos. Y nosotros a veces jugamos con Dios. O creemos que jugamos con Él. Un día Él, en Génesis capítulo 6, Él dijo: me arrepiento de haber hecho hombre sobre la faz de la tierra. Y después dice: y le dolió su corazón. ¿Podría un Dios tan grande, infinito,
tener sentimientos que le dolió su corazón. Eso dice la Biblia. Necesitamos volvernos a Dios, a Cristo, a su señorío, a su derecho, a los derechos que Él tiene de controlar nuestras vidas. Señor amado, ayúdanos. El mensaje del reino produce en nosotros tantas cosas. Otro punto que es medular. Produce confrontación con las tinieblas. Hechos 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Muchos. Yo me imagino que traían los libros y la gente compungida, la gente arrepentida, la gente daba cuenta y confesaba sus hechos de pecado, practicando magia, brujería, hechicería, todo eso, y trajeron los libros y los pusieron allí. Y dice la Escritura que los quemaron y que el valor de esos libros era 50,000 piezas de plata. ¿Qué estaba pasando? El mensaje del reino confronta las tinieblas, y las tinieblas tienen que huir. Si este virus maldito que lo está provocando los demonios, tienen que huir de Chile. Tienen que secarse estos virus. Tiene que haber gloria de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Y la iglesia, luego que pase esto, va a emerger como una fuerza de agitación espiritual. Y muchos van a llegar a tu casa, a mi casa, a golpear la puerta y decirme: quiero entregar a Cristo. Es el mensaje del reino que provoca confrontación con las tinieblas. Y las tinieblas tienen que huir. Tienen que disiparse ante el mensaje del reinar de Cristo. El mensaje del reino de Dios produce iglesia. Algo extraordinario ocurrió en Éfeso. Dicen los eruditos que Pablo en esos 3 años dejó 20,000 discípulos, 20,000 miembros. Y estableció ancianos. Dejó una iglesia bien constituida, una iglesia bien iniciada. Después se fue Pablo. Y lo lloraban, porque había dejado plantado el mensaje del reino de Dios. Esto precisa Chile hoy día. Esto preciso yo como pastor y muchos pastores más. Esto precisa el liderazgo de la iglesia. Esto precisan cada hombre y mujer que llega a los pies de Cristo. Nosotros ser claros con ellos y decirle: esto te cuesta todo, porque Cristo lo vale todo. Este es el mensaje que Cristo te quiere dar. Este es el mensaje del reinar de Dios. Nosotros hablamos de discípulo. Nosotros hablamos de que Él vino a ser discípulos. La palabra creyente en el Nuevo Testamento está 12 veces. La palabra cristiano está 3 veces. El término convertido como aquel que sigue a Jesús no aparece, aunque el concepto de la conversión lógicamente que está. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿en qué se convierte?
se convierten en creyentes. La palabra discípulo está más de 250 veces en el Nuevo Testamento. La gente tiene que saber en qué se va a convertir. Y el tren que va al cielo tiene una pura categoría de gente que son discípulos. Los discípulos, claro que son creyentes, que son cristianos. Pero hay creyentes que no son discípulos, aunque creen las verdades de Dios y tienen el concepto claro y filosofan con todo eso. Pero cuando Dios les hace una demanda que tienen que amar a su mujer, que tienen que criar a sus hijos, que no tienen que provocarlos a ira, que tienen que ser responsables, que tienen que ser sal y luz aquí en el mundo, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces se repliegan porque han tenido solamente a un Cristo de salvación, pero no al Cristo Señor, que tiene derecho de controlar nuestras vidas. Y su derecho no se basa en algo arbitrario, sino que su derecho se basa en el amor. Por eso era necesario que yo te hablara un poco de esto, del mensaje del reino de Dios. Y quiero terminar con lo siguiente. Que es lo que yo creo que va a ocurrir en estos días. Es la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Pedro era un hombre muy subjetivo antes de recibir la unción del Espíritu Santo. Pedro un día le dijo a Jesús que él daría hasta la vida por él. Y Jesús le dijo: no, Pedro, tú me vas a negar. Porque Pedro era subjetivo. Todavía no era de convicciones. Pedro era de emociones. Era subjetivo. Lo negó 3 veces. La gente le decía: tú hablas como él, tú caminas como él. ¡No! Pedro era emocional. A veces como yo, o como tú. Dice la palabra en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y Pedro estaba ahí. Con 119 más estaba Pedro. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una evidencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y de repente se levantan multitud de gente diciendo: estos están llenos de mosto, estos están embriagados, están borrachos. Sí, estaban embriagados. Estaban embriagados del Espíritu de Dios. Es lo que nos hace falta a nosotros, llenos de Dios. Y Pedro se para, y se paró con un equipo, se para con 11, con los 11, y empieza a hablarles ahí, a refutarles, y a decirles lo que habían hecho con su maestro. Pedro, de ser subjetivo, pasó a ser un hombre objetivo.
un hombre de convicciones, porque todo lo que el maestro le había enseñado, escúchame bien, necesitaba la unción del Espíritu Santo para practicarlo como Dios quería. Y Pedro cambió radicalmente. Tú y yo necesitamos esa gloria. Necesitamos esa unción. Quiero que por un momento podamos orar al Señor. Podamos doblegarnos delante de Él y podamos decirle: Señor, heme aquí. Yo necesito tu reinar. Yo necesito tu gobierno en mi vida, en mi corazón. Mientras escuchas esta hermosa melodía, que podamos doblegarnos delante de Él. Confesamos, Señor, nuestros pecados. Confesamos, Señor, nuestra incompetencia, nuestras debilidades. Porque la oración, Señor, es ser incompetentes. Es el testimonio de nuestra debilidad, de nuestra incompetencia. Por eso oramos. Para que tú hagas con nosotros lo que tienes que hacer. Por misericordia. Para que tú nos rompas, Señor. Y te formes en nosotros como discípulos. Misericordia, Señor, piedad. Piedad para esta nación. Piedad para esta región, para esta comuna, para este Chile. Piedad, Señor. Te necesitamos. Precisamos de ti, Señor. Y te pido, Padre, que en estos días derrames el poder de tu Espíritu Santo en nuestros hogares. En nuestros hogares. En esa casa habitación donde están mis hermanos y hermanas. Con sus hijos, con sus padres. Señor amado, ahí te ha placido tenernos en nuestros hogares. Porque algo quieres tratar con nosotros, Señor. Llena los hogares de tu gloria, de tu presencia, de tu unción, de palabra. Señor, gracias. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces, Jesús. Bendigo, Señor, el levantar y el acostar de mis hermanos. Bendigo sus familias, esposo, esposa e hijos. Bendigo su canto, Señor. Bendigo sus lágrimas. Cuando está tu presencia es porque hay santidad. Presencia tuya trae paz. Tu presencia trae fortaleza, trae empuje, valentía, coraje, ganas. Gracias, Señor.
Pero un poquito más. Gracias, Señor. Bendigo mis parientes. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perseveraban en la oración, en la enseñanza, en la comunión, partiendo el pan, llenos de amor. Somos su iglesia. Predestinados por nuestro Dios, como sus hijos en su amor, familia de Dios, cuerpo de amor, somos su iglesia. En el poder del Espíritu, sanando enfermos en el nombre de Jesús, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. En las naciones el Espíritu de Dios está revelando su eterna verdad, trayendo libertad, mostrando su poder. Somos su iglesia. En las naciones el Espíritu de Dios está revelando su eterna verdad, trayendo libertad, mostrando su poder. Somos su iglesia. En el poder del Espíritu, sanando enfermos en el nombre de Jesús, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia. En el poder del Espíritu, sanando en el nombre de Jesús, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia. En el poder, digamos, en el poder del Espíritu, decláralo, sanando enfermos en el nombre de Jesús, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia. Siendo la sal, siendo la sal, siendo la luz, somos su iglesia.